COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Arrancamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la información en nuestra diócesis que nos llega a través de Juan Gozalvo. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. Arrancamos dando gracias a los fieles de Segorbe Castellón por su solidaridad con Ucrania. Gracias a todos, la diócesis ha transferido casi 24.000 euros a la diócesis de Kamianek-Podilsky. En un gesto de solidaridad y de comunión cristiana, nuestra diócesis ha recaudado y transferido casi 24.000 euros para equipar el Centro San Juan Pablo II en Sarovetska, en Ucrania. El centro tiene como finalidad ofrecer soporte psicológico, espiritual y psiquiátrico a las personas afectadas por la guerra, así como formar a jóvenes seminaristas en el acompañamiento cercano a quienes sufren. Fue el obispo de Kamianek-Podilsky, Monseñor León Dubravsky, quien solicitó ayuda a don Casimiro, que a su vez animó a las parroquias a rezar el rosario por la paz, instando a una colecta diocesana que ahora pone de manifiesto cómo la caridad, fundamentada en la fe, puede transformar realidades. Este obispo ucraniano ha expresado su agradecimiento a don Casimiro y a los fieles de Segorbe Castellón en una carta en la que reconoce estar profundamente conmovido por la ayuda, que no solo es económica, sino que viene acompañada del poder del rosario. El Centro San Juan Pablo II se convierte así en un símbolo de esperanza, de paz y de amor fraterno, mostrando que la fe cristiana abarca y responde a todas las dimensiones de la vida. Esta semana hemos conocido los datos de la campaña de la renta de 2024 que se corresponde con el ejercicio fiscal de 2023. En términos generales, los datos revelan que ha aumentado en más de 200.000 el número de declaraciones en favor de la Iglesia y que casi 8 millones de personas marcaron la X en su declaración de la renta en toda España. Respecto a Castellón, un total de 99.874 personas ha apoyado con la X la labor de la Iglesia, lo que representa un incremento respecto a la campaña anterior de más de 2.300 personas. Este dato supone además un aumento de casi el 30% de las personas que ha optado por esta opción. En este sentido, Paz, la Iglesia de Segorbe Castellón quiere dar las gracias a todos los que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta, que en esta campaña ha supuesto una recaudación de 3.998.000 euros. Cabe recordar que marcar la casilla de la Iglesia en nuestra declaración no afecta al contribuyente, pues en caso de salir positiva no paga ni un euro más y en caso de salir negativa no le devuelven ni un euro menos. Nuestro obispo ha hecho público un decreto por el que la diócesis de Segorbe Castellón acoge la celebración del jubileo de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret de Benicàssim. Tal como expresa don Casimiro, mediante este decreto, la Iglesia de Segorbe Castellón se une a la celebración del 150 aniversario de la fundación de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, con la apertura de un año jubilar que comenzó el pasado 1 de diciembre y que se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025. El obispo ha comunicado que durante este periodo los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria, una gracia concedida por la Penitenciaría Apostólica en nombre del Papa Francisco y que podrá ser obtenida por todos aquellos que se acerquen a las capillas de la congregación, incluyendo la de Benicàssim. Navidad es estar cerca de quien nos necesita. Es el lema de la campaña de Cáritas de Segorbe Castellón para animar al compromiso, la colaboración y la solidaridad de cada persona y de la sociedad en su conjunto con las personas más vulnerables. Una colaboración y solidaridad que en Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón se pueden materializar con una donación en el Bizum 05921 o en la web caritas-sc.org. Esta campaña se lanza en un contexto social marcado por la desesperanza y anima a cuidar a quienes viven en la soledad, en el dolor o en la pobreza, sin olvidarse de las personas afectadas por las consecuencias de la tragedia causada por la Dana. El mensaje de este
este año Navidad también es estar cerca de quien nos necesita, recuerda que cuando expresamos cercanía y cuidado a quienes más lo necesitan, hacemos posible uno de los verdaderos milagros de la Navidad. Se trata de una invitación universal para creyentes y no creyentes, porque ante el dolor, la pobreza y el sufrimiento humano, todas las personas tenemos capacidad de inquietarnos y de conmovernos. Como señala el delegado episcopal en Cáritas Diocesana, don Sergio Mendoza, la Navidad es más que luces y regalos, y es un buen momento para tender la mano a quienes atraviesan situaciones difíciles, recordando que Cáritas está siempre presente donde más nos necesitan. Desde luego, la labor de nuestra Cáritas es encomiable. Muestra de ello es la Casa de Acogida San Pascual el Pati, que estos días ha celebrado su primer aniversario, teniendo como protagonistas especiales a sus residentes. Sí, Paz, porque lo han celebrado organizando una visita guiada para que representantes de instituciones y entidades y vecinos de Vila-real conozcan estas instalaciones. Heidi, Pablo, Juliana, Akli, Nasreddin, Yusef y Celia han sido los residentes que han ido explicando a los visitantes las diferentes instalaciones de este centro, que dispone de una planta baja con una sala para las clases del proyecto Preocupat, otra para reuniones, biblioteca y 2 despachos y otras 5 plantas. La primera planta cuenta con un salón para ver la televisión, la cocina y el comedor, además de una terraza. Las 3 siguientes plantas disponen de 6 habitaciones individuales y en la 5ª planta se encuentra la lavandería y otra terraza. A esta visita se sumaron el delegado episcopal en Cáritas Diocesana, don Sergio Mendoza, y el director de la entidad, Francisco Mir, así como el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la ciudad, Toni Marín, representantes de la Asociación de Vecinos de San Fernando y algunos de los primeros residentes de El Pati. Desde el 6 de noviembre del año pasado hasta hoy, un total de 32 personas han pasado por El Pati, que en la actualidad cuenta con 17 residentes de diferentes nacionalidades. Todos ellos destacan que se encuentran muy a gusto con las actividades que realizan diariamente y con los compañeros con los que comparten experiencias y de diferentes culturas. La casa, que cuenta con la colaboración de instituciones y de diferentes entidades y empresas, acompaña y atiende a personas sin hogar en un proceso de promoción social para que puedan adquirir autonomía en actividades básicas y reintegrarse en la sociedad. La siguiente noticia tiene a esta casa como protagonista, y es que la cadena COPE de Castellón ha sido designada hermano mayor de la Cofradía del Cristo de Medinaceli para el año 2025. La Cofradía del Cristo de Medinaceli de Castellón visitó los estudios de COPE para, como decías, Paz, oficializar el nombramiento de COPE Castellón como hermano mayor de la Cofradía para 2025. Fue la secretaria de la Cofradía quien dio lectura al nombramiento, que se tomó por unanimidad en la reunión de la Junta celebrada el pasado 17 de septiembre, personalizando el nombramiento en Raúl Puchol en calidad de director del grupo COPE en Castellón. El presidente, Joaquín Borrás, hizo entrega de una figura del Cristo de Medinaceli en recuerdo del nombramiento. Por su parte, Raúl Puchol, en representación de las personas que conforman COPE Castellón, agradeció el nombramiento con emoción al ser la COPE, según dijo, altavoz de la Iglesia y vivir de una forma muy especial la Semana Santa. Para terminar, repasamos la agenda de este fin de semana. Mañana sábado a las 7:30 de la tarde, el Teatro Municipal de Chilches acogerá el musical Autopista hacia el cielo, dedicada a la vida de Carlo Acutis, joven beato cuya beatificación se celebró en el 2020 y que será canonizado en abril del 2025. La obra promete ser una oportunidad única para reflexionar sobre la vida cristiana, especialmente para jóvenes y adolescentes, quienes encuentran en la figura de Carlo Acutis un modelo de santidad y de fe. También mañana, a partir de las 10:30, el Seminario Diocesano Mater Dei acogerá un encuentro diocesano que, organizado por la Delegación de Pastoral Vocacional y la Vicaría de Pastoral, tiene como objetivo profundizar en la reflexión sobre las claves teológico-pastorales que favorecerán la promoción de la vocación en todos los ámbitos de la vida cristiana. La finalidad del encuentro es prepararse para la participación de nuestra diócesis en el Congreso Nacional de Vocaciones, que se celebrará el próximo mes de febrero.
Y este domingo a partir de las 10 de la mañana podrás disfrutar del mercadillo solidario que un año más ha organizado el Grup Viure de la parroquia de Santo Tomás de Benicàssim. Un evento donde los visitantes podrán adquirir todo tipo de productos, bien para consumo propio o aquellos otros para regalar. Entre otros stands habrá un rincón gourmet para regalos muy especiales o el rincón sostenible con ropa de segunda mano y vintage en un muy buen estado. También una tómbola con premio seguro y varias actuaciones. Toda la recaudación estará destinada a financiar el Centro Materno-Infantil San José en Muketuri, Etiopía, que es gestionado por la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La carta semanal de nuestro obispo centra la atención en la alegría de este domingo gaudete ante la inminente llegada del Salvador. Advierte don Casimiro que la verdadera alegría cristiana nace de la fe en Cristo y del encuentro personal con Él. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, en Adviento y Navidad, la palabra de Dios nos llama insistentemente a la alegría. En la misa de este tercer domingo de Adviento, escuchamos la exhortación de San Pablo a los cristianos de Filipo. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Y el mismo apóstol les da la razón para ello. Alegraos, les dice, porque el Señor está cerca. También la presencia de Jesús y su nacimiento en Belén son fuente, anuncio y motivo de alegría. Juan Bautista saltó de gozo en el seno de Santa Isabel al sentir la presencia del Verbo encarnado. A los pastores se les anuncia una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Los magos, al volver a ver la estrella que les conducía al Rey de los judíos, se llenaron de inmensa alegría. La fuente y el motivo para la alegría son en todos estos casos que Dios mismo viene a nuestro mundo, en nuestra carne, para comunicarse con nosotros y darnos su amor y su vida. El Hijo de Dios, de hombre, asume nuestra naturaleza humana y entra en la historia humana para sanarnos y salvarnos. En Jesús, dice el Concilio Vaticano II, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. Como el apóstol Juan nos dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. El mensaje cristiano que nos transmite tiene como finalidad entrar en comunión con Dios para que nuestra alegría sea completa. La alegría cristiana, en efecto, nace de la fe en Cristo que viene a nosotros y del encuentro personal con Él. Un encuentro que sana y purifica, que perdona y salva, que nos hace hijos de Dios en su Hijo Jesús, que nos da la vida eterna y feliz. El encuentro con Cristo llena el corazón y la vida entera. Como nos dice el Papa Francisco, quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. La alegría cristiana no es pues algo superficial y efímero, como tantas veces buscamos en la vida y nos ofrece nuestro mundo. Se trata de una alegría profunda que llena la vida de luz, de sentido, de paz, de horizonte y de esperanza. La fuente de la perenne alegría cristiana brota de lo hondo. Es la alegría de quien, en lo más íntimo de su corazón, aun en la mayor dificultad, en la enfermedad o en la muerte, se sabe siempre personal e infinitamente amado, acogido y protegido por Dios en su Hijo Jesucristo. Por tanto, la alegría cristiana brota de la certidumbre de que Dios está cerca, me ama y está siempre a nuestro lado como el amigo fiel en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. Y esta alegría permanece también en cualquier prueba, incluso en el sufrimiento, en la enfermedad o en la muerte, porque en todo momento la persona se fía y confía en Dios. Hoy ciertamente no es fácil hablar de esta alegría. El mundo se ve acosado por muchos problemas, el futuro está agravado por incógnitas y temores, nos faltan dificultades y penurias personales y sociales, contrariedades y sufrimientos en la vida. Muchos sienten la soledad, sufren el abandono o quedan descartados. La enfermedad y la muerte tocan con frecuencia a nuestra puerta. Por ello algunos se preguntan, ¿es posible esta alegría cristiana también hoy?
La respuesta la dan hombres y mujeres de toda edad y condición social que han acogido con fe la cercanía y presencia del amor de Dios en su Hijo Jesús y que han sido felices consagrando su existencia a los demás. Podemos, pues, y debemos alegrarnos por la venida de Dios en Belén, por esta presencia suya entre nosotros. Deberíamos entender cada vez más lo que significa que realmente Dios esté cerca de nosotros y en nuestro mundo y dejarnos llenar del amor y bondad de Dios y de la alegría que suscita que Cristo esté y camine con nosotros. Dios es eternamente fiel a su palabra y a su designio de amor por cada ser humano. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, dice San Pablo. La alegría que el Señor nos da con su venida debe hallar en nosotros un corazón agradecido. Para los cristianos, Jesús da sentido a toda nuestra vida y por eso intentamos celebrar su nacimiento cada Navidad. Dentro de las tradiciones y costumbres navideñas, los villancicos tienen un papel importante. Cantar villancicos es un modo de mostrar nuestra alegría y gratitud al Niño Dios que nace en Belén. Gracias a él puede resplandecer en nosotros el amor de Dios que llena de alegría nuestro corazón. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial. Se trata de Josep Soler, es el organista titular del Vaticano y nos acompaña con motivo de su participación en el ciclo de conciertos de órgano que desde el pasado 6 de diciembre, como saben, se está celebrando en la Concatedral de Santa María de Castellón. Para nosotros, desde luego, es un privilegio poder contar con su experiencia y profundizar pues un poquito más en la riqueza no solo de este instrumento, sino también en la categoría y solemnidad que otorga la música a las celebraciones litúrgicas. Así que sin más dilación, saludamos a nuestro invitado, Josep Soler. Muy buenos días y bienvenido a este espacio de la Iglesia en COPE Castellón. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por su llamada. Para empezar, Josep, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la música y cuándo descubriste tu pasión por el órgano? Bueno, pues empecé prácticamente desde el nacimiento, porque mis papás tenían un pequeño coro en un convento de monjas de Sabadell, de mi ciudad natal, y pues fue domingo tras domingo escuchar siempre la música litúrgica, la música sagrada, y pues cuando me hice mayor empecé también a tocar ya, pues y así pues continué hasta hoy, ¿no? La pasión por el órgano, propiamente el instrumento, pues después de toda esta infancia, pues siempre oyendo, ¿no? Y siguiendo el año litúrgico y la música sagrada, no fue en una iglesia, curiosamente, sino fue en un teatro, en el Teatro de la Pasión de Esparraguera, que tienen un órgano de tubos dentro de la sala, que también es una cosa muy insólita, y el sonido de este órgano, junto a toda mi experiencia vital, pues dije, esta es mi vida, y aquí estoy. Y finalmente, ¿dónde te formaste como organista y qué influencias marcaron tu carrera? Pues empecé mis pinitos en el Conservatorio del Liceu de Barcelona con el profesor Josep María Mas, y después también tomé clases particulares con Montserrat Torrent, y eso fue todo el principio, hasta que finalmente pues me decidí de venirme a Roma para sacarme el título superior de órgano, y las circunstancias de la vida fue que pues terminé en el Vaticano. ¿Y cómo surgió esta oportunidad? Porque llegar a ser organista titular del Vaticano no es algo que fácil de conseguir, ¿no? Que se pueda conseguir todos los días. Realmente fue pues una cuestión providencial, yo siempre dije, porque fue sustituyendo mi predecesor que se enfermó, y pues al último minuto, pues fue realmente el último minuto, porque fue el día mismo de la celebración que mi predecesor no se presentó a tocar, pues el director del coro que vio que estaba en la asamblea y prácticamente pues me dijo así prácticamente con gestos, es decir, ven a tocar, ¿no? Y entonces pues fui a tocar y digamos que funcionó bien, porque después de eso empecé a sustituirlo
siempre más, porque desgraciadamente pues se fue enfermando porque sufría de una enfermedad que pues iba degenerando, ¿no? Entonces pues hasta que me nombraron organista titular del Vaticano. Josep, el órgano es un instrumento único en muchos sentidos. Nos interesaría saber cuál es tu opinión, qué destacarías de su riqueza musical y de su papel, sobre todo en las celebraciones litúrgicas. Bueno, el órgano, digamos, siempre ha sido el instrumento más adecuado para la liturgia, sobre todo porque en él se engloban todos los instrumentos de la orquesta, no solo los instrumentos, sino también la voz humana, ¿no? Entonces, pues por ese motivo es el instrumento que más puede transmitir, ¿no? Esa alabanza a Dios de la persona que toca, de la persona que canta, digamos, ¿no? Para todo el mundo, unos más activamente, los otros más pasivamente. El que toca evidentemente es activo, quien canta no toca el órgano, pero junto al órgano, digamos, se elevan las almas a Dios, ¿no? Y otro segundo aspecto, pues es el aspecto artesano del instrumento, ¿no? Es un instrumento hecho totalmente a mano, y eso pues digamos que está muy de acuerdo pues con la liturgia en que todo tiene que ser auténtico, ¿no? El pan tiene que ser pan, el vino tiene que ser vino, los instrumentos tienen que ser artesanos hechos con las manos, tienen que tener una transmisión mecánica no adulterada por la técnica, digamos, como el canto, como la persona humana que canta, como la persona humana que toca, ¿no? Entonces pues todo es una alabanza de la persona hacia lo trascendente, hacia Dios nuestro Señor. Desde luego, no podemos decir otra cosa que trabajas en un lugar súper especial como es el Vaticano y además junto a su santidad, el Papa Francisco. Josep, ¿podrías contarnos alguna anécdota o curiosidad sobre tu trabajo en las grandes celebraciones presididas por el Santo Padre? ¿Alguna partitura que sea más del gusto del Papa Francisco? Bueno, digamos que por lo que respecta al Papa Francisco, él sabemos sus gustos de música clásica, de la música que escucha, digamos, él en su tiempo libre, ¿no? Pero porque él le gusta Beethoven y Wagner, sabemos que le gustan esos dos autores, las sinfonías de Beethoven y muchas de las óperas de Wagner, ¿no? El sinfonismo wagneriano. Pero claro, esto no se puede tocar en la liturgia, ¿no? Y por lo que respecta a la liturgia, él nunca se ha pronunciado ni a favor ni en contra, ni ha pedido nunca nada. Lo único que puedo decir es, con Papa Benedicto, él sí pedía, porque él era músico, digamos, su hermano también era músico, era maestro de capilla en una catedral de Alemania, entonces, pues, él sí pedía partituras, pero no me tocó. Yo estaba con los niños de la Sixtina, no era todavía organista, pero sí que pude vivir, pues el que pedía, a mi predecesor le pedía piezas para tocar al órgano, al director del coro le pedía piezas para ejecutar durante las celebraciones, ¿no? Josep, nos queda poco tiempo y no me gustaría terminar la entrevista sin que nos pudieras adelantar un poco pues cuál va a ser el repertorio que has preparado para el concierto de este domingo en Castellón. Pues sí, es un repertorio de Adviento y de Navidad, visto que estamos en el tiempo de Adviento, pero también ya estamos cerca, el lunes empieza la novena de Navidad, por lo tanto pensé que sería adecuado tocar piezas de Adviento que contempla una suite escrita por un organista italoamericano, que es una suite sobre todos los tiempos, todos los cantos típicos del repertorio de Adviento. Lo curioso de esta pieza, son 5 piezas dentro de la misma pieza, que él la titula La primera suite religiosa, ¿no? Y puedo añadir yo que es la primera y la última, porque nadie más ha escrito así una cosa tan concreta para el tiempo del Adviento. Y después, la segunda parte de este programa son piezas navideñas, una de un compositor italiano que fue director de la Capilla Sixtina
por 40 años, el maestro Domenico Bartolucci, que después incluso llegó a ser cardenal y todo. Y después una pieza del organista que fue de Sabadell, de mi parroquia, donde yo también empecé mis primeros pasos como organista. Pues Josep, muchísimas gracias por ilustrarnos en la música de órgano. Gracias desde luego por compartirnos tu talento y mucho éxito en el concierto de este domingo. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Nos volvemos a encontrar, si ustedes quieren, el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido día.